Ok. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar por este tiempo, que el Señor nos ayude a tener entendimiento y que en su gracia pues nos permita que sea un tiempo de edificación a través de su palabra. Padre de la gloria, amado Padre celestial, estamos aquí tus hijos esta tarde, esta noche reunidos con el único propósito de poder seguir aprendiendo de tu palabra, tu consejo, de manera que tengamos vidas que te glorifiquen y te honren como solo tú lo mereces. Te quiero rogar en especial por la vida de cada uno de mis hermanos que se han podido conectar este día, eh, para que sea tu Espíritu Santo hablando a sus corazones y dirigiéndoles y dándoles entendimiento en aquellas cosas que tú requieras que tengamos más entendimiento, y sobre todo que podamos poner por obra, en práctica, todo aquel consejo que tú tienes para nosotros. Igualmente te ruego por los hermanos que no se han podido conectar por diferentes circunstancias. Te ruego para que la grabación pueda quedar bien para ellos y que puedan tener tiempo de ver este estudio más adelante. Guárdales, fortaléceles y anímales, porque todo lo que hacemos es para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Ajá, ya estamos. Bueno, mis amados, vamos entonces a continuar con nuestro tiempo de este seminario. Déjame poner por aquí. Vamos a estar viendo de la clase número 2, viviendo en los caminos de Dios. Se llama, vamos a ver ese tema, ¿no? Es un tema amplio que obviamente no vamos a poder tocar todas las cosas seguramente que quisiéramos tocar, pero estoy seguro que va a ser de mucha bendición los aspectos que vamos a resaltar y que son tan necesarios para nuestra vida como creyentes, ¿no? Nosotros recordamos que el propósito de este seminario de Buen Comienzo está enfocado en recordar y en fortalecer o presentar esas disciplinas básicas de la vida cristiana que no son tan necesarias y que muchas veces por el desconocimiento que podemos tener, no están siendo algo evidenciado en nuestra vida práctica. Eh, Así que lo principal, ¿se acuerdan que vamos a tener como objetivo de estas lecciones, de estas clases que vamos a estar viendo? Es responder a una serie de preguntas como ¿qué significa vivir como un cristiano? ¿Cómo me habla Dios a mí? ¿Cómo habla Dios a mi vida? ¿Cómo yo hablo con Él? ¿Qué es la iglesia? ¿Y cómo yo voy a comunicarle al mundo la buena noticia de Jesucristo? Estos son los temas eh, de manera práctica que vamos a estar mirando durante estas próximas semanas, estas lecciones. Y el tema de hoy, como les decía, viviendo en los caminos de Dios. Ahora, un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Recordamos que estuvimos sentando las bases para entender el milagro de nuestra salvación. Nuestra clase pasada, el propósito era tener ese fundamento para entender nuestra salvación, algo que es necesario tener claro en nuestra vida como creyentes. Y pasamos un rato principalmente, y perdonen que voy a poner aquí en silencio algunos micrófonos. Ok. Ok. Pasamos un rato principalmente en el libro en la carta de los Efesios y de Tito, mirando en esos pasajes algunos aspectos que nos interesaban reconocer en cuanto a nuestra milagrosa salvación, ¿no? Y una de las cosas que vimos es que nuestra condición estábamos apartados de Dios y teníamos una condición de muerte espiritual, como incapaces, indefensos, y que no podíamos hacer nada por nuestra cuenta. Éramos unos esclavos, unos cadáveres, ¿verdad? Y con esas dos imágenes nosotros estábamos considerando que en de esa condición fuimos rescatados, salvados por Dios, y que Dios es el que obra esa salvación de principio a fin, que toda la salvación
es producto de la obra de Dios de principio a fin para nosotros. Así que de esta manera nosotros podemos tener la certeza de que somos salvados para glorificar a Dios, porque no hay ninguna jactancia, ¿verdad? No hay nada de lo que nosotros nos podamos jactar por nuestra salvación. Entonces, todo es para la gloria de Dios. Y en este sentido, y con un entendimiento correcto de estas verdades, nosotros necesitamos tener presente que Dios no nos salva a nosotros para que podamos tener algo como un seguro, un salvavidas adicional, un seguro contra incendios, sino que nos salva de manera que podamos seguir viviendo vidas que le honren a Él. No vidas a la manera nuestra, no haciendo las cosas como nos plazca, sino haciendo las cosas a la manera de Él. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Dios nos salvó, Él decidió hacerlo conforme a su amor, ese amor que manifestó a nuestras vidas por su gracia, y de manera que Él y solo Él merece ser glorificado, ¿no? Entonces nosotros somos salvados para glorificarlo a Él. Y esto nos lleva al tema que vamos a estar viendo hoy, donde vamos a considerar lo que significa vivir en los caminos de Dios, que nosotros, si hemos entendido que hemos nacido de nuevo en una nueva familia, que tenemos una nueva vida, que ahora somos creyentes cristianos, bueno, ¿qué significa vivir una vida como un cristiano? Y en ese sentido, la pregunta que necesitamos hacernos sería la siguiente: ¿cómo vivimos una vida que agrade a Dios? Si vemos que hemos sido salvados para darle gloria a Él, pues algo que tendríamos que tener muy claro es cómo debemos hacer o qué piensas tú que deberíamos hacer para poder vivir una vida que agrade a Dios. Y teniendo claro que el propósito es glorificarlo a Él, ¿verdad? Ahora, voy a hacer una pregunta general para todos, a ver quién quiere animarse a darme, aunque sea una sola cosa, no a darme un texto así de varias cosas, sino una sola cosa que le parece que sería una manera práctica en la vida para agradar a Dios. ¿Qué podrían decir? ¿Qué me ayuda? Bien. Ajá, ¿quién habló por ahí? Una que se les ocurre. Pastor, Esto con ajá, dime. leer la Biblia constantemente para que el Espíritu Santo obre en nosotros. O sea, Ok, ya, lo alimentamos más. listo. Leer la Biblia es una manera en que podemos agradar a Dios. ¿Qué otra cosa se les ocurre? A ver. La obediencia. Obedecer, ¿verdad? Estar en obediencia. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Y déjame que yo tengo aquí, déjame si lo puedo anotar. Vamos a ir anotando esos que. Amar a tu prójimo. Ajá, ya que yo me dormí aquí en algo que quería ponerles para ir escribiendo esto. Ajá, decíamos, primero dijo alguien que leyendo la palabra. Leyendo la palabra. Después dijo otro, obediencia. Otro, amando. Amando al prójimo. ¿Verdad? ¿Alguna otra? Vivir en santidad. Ajá, vivir en santidad. Ok. Una más, pues, una más allí. A ver. Pastor, puede ser no dejando de congregar. No dejando de congregarnos. Vamos a ponerle. Ok. Bueno. Ya. Ok. Dale, Sorana, otra más, pues. ¿Tienes otra? Vivir por fe en Cristo. La fe. Ok. Bien, entonces, muy bien, excelente. Creo que tengo varios hermanos aquí. No, mentira, son todos mis hermanitos, por favor. Ahora, fíjense algo. Tengan esto en mente. Ahí dijimos solo 5 cositas de cosas prácticas, ¿verdad? Cosas que
espero que de alguna manera todos estemos viviendo, ¿no? Ahora, el objetivo principal que vamos a tener en esta clase de hoy es poder ver esas bases que nos ayudan a destacar la manera de vivir eso que estamos viendo en esa lista. Porque claro, nosotros vemos esa lista y nos damos cuenta que son cosas que probablemente estamos haciendo, ¿verdad? Sin embargo, con esto en mente, ojalá lo tengas allí, si lo anotaste, excelente, puedas tenerlo en mente y pensar en lo que vamos a ver hoy, donde vamos a destacar aspectos importantes que son necesarios considerar para que esas cosas prácticas que estamos viendo allí sean realmente agradables a Dios. Porque si algo algo nos vamos a tener que dar cuenta, es que no siempre lo que hacemos está agradando a Dios, aunque esté en esa lista que está allí. Y solo tenlo en mente, vamos a hablar de eso ahora. Entonces, pensando en esto, ¿cómo vivimos una vida para agradar a Dios? Bueno, una de las cosas que tenemos que reconocer que sucede con el creyente es que hay problemas de comunicación con Dios. Tenemos un problema de comunicación con Dios por diferentes razones que vamos a estar viendo. Y lo otro que tenemos que considerar es lo que implica ser parte de la familia de Dios. Cuando nosotros podemos entender y tener un poco más claro cuáles son esos problemas que podemos tener en nuestra comunicación con Dios o en nuestra relación con Él, y entender lo que implica ser parte de la familia de Dios, entonces, y otra cosa, y también tener en cuenta lo que es vivir vidas centradas en el Evangelio en medio de un mundo que rechaza el Evangelio, ¿no? Cuando tenemos estos tres aspectos allí en mente y claros, esos problemas de comunicación con Dios, lo que implica ser parte de la familia de Dios y lo que es tener que vivir una vida que es rechazada por el entorno de nuestro mundo, entonces vamos a poder con toda certeza vivir de manera tal que todas esas cosas que estamos haciendo, bien sea leer la Biblia, bien sea orar, bien sea ofrendar, bien sea servir, bien sea obedecer, todo eso que ustedes han dicho allí, sea realmente agradable a Dios. Y lo primero que vamos a empezar a desglosar en cuanto a estos puntos es acerca de algo que es fundamental entender en la vida del creyente y es nuestro llamado. Fíjense algo, cuando estuvimos viendo la semana pasada acerca de nuestra salvación, nosotros nos volvíamos a recordar que nosotros no fuimos los que buscamos a Dios, ¿verdad? Nosotros no estábamos buscando a Dios, no estábamos inquietados por Él, no nos interesaba Él, sino que Él nos llamó a nosotros, ¿verdad? Y Él lo hace no solo para salvarnos de su ira, no solo para que seamos salvos de la ira de Dios, sino también nos salva para glorificarse a Él mismo, porque el fundamento de nuestra salvación está también en el deseo que Él tiene de glorificarse, de ser glorificado. Somos salvos de la ira de Dios y somos salvos para glorificar a Dios entonces, ¿ok? Ahora, eso abarca nuestro llamado, ¿verdad? Y en este sentido, es importante destacar la vida que estamos llamados a vivir, habiendo sido salvados de la ira y para glorificar a Dios. Ese llamado para vivir como cristianos es necesario tenerlo en el sentido correcto. Así que como hemos estado considerando, tomando en cuenta que nuestras vidas antes de nacer de nuevo, nuestras vidas sin Cristo estaban marcadas esencialmente por vivir para nosotros mismos, en egoísmo, pensando en nosotros mismos, sin ningún tipo de consideración a Dios, siendo hostiles a Dios, como enemigos de Dios y a otras personas. Considerando esto, entonces, al entender que nacimos de nuevo, llegando a ser convertidos en hijos de Dios, en cristianos, como los llamamos ahorita, entonces todo ha cambiado. Ya nosotros deberíamos comenzar a ver que hay una perspectiva muy diferente a nuestro estilo de vida anterior. Es por eso que cuando revisamos el Nuevo Testamento,
vemos que Él nos guía a comprender que no solo hemos sido salvados de la ira de Dios, y no solamente hemos sido perdonados de nuestros pecados, sino que también el objetivo principal de nuestras vidas aquí en la tierra debe ser glorificar a Dios mediante esa nueva vida que Él nos ha dado, ese nuevo nacimiento. Y vamos a ver algunos versículos que nos dan luz acerca de esos propósitos que están relacionados a nuestra nueva vida. O sea, este nuevo nacimiento tiene propósitos nuevos también. Y ese llamado al que hemos sido llamados por Dios de salvación, ese llamado que nos ha hecho, tiene también sus propósitos. Y vamos a ver algunos pasajes. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que está allí en la pantalla. Y le quisiera pedir, por favor, a ver, un voluntario que quiera leer. Yo, pastor. Ajá, yo, pastor, Ronnie, pues. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Aquí dice que hemos sido escogidos, somos un linaje escogido, apartado, ¿verdad? Que pertenecemos ahora a Dios. ¿Para qué? Para proclamar las obras maravillosas de Dios, ¿verdad? Para proclamar. Esa palabra proclamar, o como dice la Reina Valera, anunciar, es una palabra que significa dar a conocer algo que antes era ignorado. Entonces, para aquellos que están en la ignorancia de no conocer la verdad, nuestro llamado implica que seamos portadores de esa proclamación, de esa maravillosa verdad, de ese conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que la realidad es que se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros las virtudes de Dios, de llevar a aquellos que no las conocían las virtudes de Dios. De la misma manera que llegó a nosotros la palabra de Dios a través de alguien que estaba llevando a cabo el propósito de haber sido llamado por Dios a salvación. Así que el pueblo de Dios tiene un propósito. Y no solamente ahora como iglesia, ese propósito ha sido un propósito histórico, ¿verdad? Desde que Dios apartó al pueblo de Israel como posesión suya, lo hizo con el mismo propósito de proclamarle a Él y de darle a conocer a Él. Y ahora la iglesia, nosotros, tenemos esa misión, esa tarea. Así que uno de los propósitos imperativos del creyente, imperativos, o sea, es una demanda de parte de Dios, es proclamar, es declarar abiertamente las obras salvadoras de Dios. Ahora, fíjate, estamos tratando de ver esos aspectos que están relacionados con lo que deberíamos estar viviendo en nuestras vidas para que glorifiquemos a Dios. Y en nuestro llamado esto sería primordial, entender que el creyente no puede darse el lujo de ser un agente secreto de Dios. No existe eso de creyentes de la CIA, ¿no? O sea, de la CIA celestial o algo así. No. Pero no sé, quizás pudiéramos pensar ahorita un momentito allí, cada quien por su cuenta, y preguntarse qué tan reconocido es como un hijo de Dios. ¿Qué tanto la gente puede ver en ti un hijo de Dios? Y no solamente porque llevas una Biblia debajo del brazo, porque vas un domingo a una iglesia, sino porque estás proclamando a ese Dios. Así que la vida y el mensaje de nuestra vida deben ser la declaración de la gloria de Dios, de esas virtudes de Él que nosotros reconocemos en la salvación que nos ha dado, ¿verdad? Y eso debe ser exhibido ante el mundo en nuestra vida. En 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21, Pablo nos da unas palabras que nos ayudan a ver un poco lo que estoy queriendo o queremos ver aquí o estamos viendo aquí en cuanto a esa responsabilidad que tenemos.
No sé si Wanda, que había levantado la mano ahorita, quiere leer, por favor. Ya. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al 21. Ya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, gracias. Y vemos este pasaje y hay una declaración espectacular allí, ¿verdad? Es un privilegio tremendo lo que representan esos versículos para el creyente. Pero no solamente es un privilegio, es una responsabilidad también. Se nos ha delegado una tarea importante. Es una tarea que si otros creyentes no la hubiesen tomado en cuenta, ni tú ni yo tal vez estaríamos ahorita pensando en las cosas de Dios, ni buscando conocer a Dios, ni agradar a Dios. Entonces hay una responsabilidad bien importante. Así que cuando estamos unidos con Cristo, cuando hemos nacido de nuevo como miembros de su cuerpo, también nos estamos uniendo a esa tarea maravillosa y que se hace en su poder de reconciliar a Dios con el hombre, ¿verdad? Como ministros de reconciliación. Entonces, nuestro llamado tiene, primero, que somos escogidos para anunciar las virtudes de Dios, ¿verdad? Y leemos también en Efesios capítulo 1, versículo 4. Si puede, por favor, alguien más. Belén, ¿puede ser? ¿Podrías leer, por favor? Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. En amor, ¿no? Fíjense, dice allí para que seamos santos y sin mancha. La hermana Estelinda decía algo de que para que vivamos en santidad, ¿no? Y bueno, nuestro llamado, ese llamado para el cual hemos sido escogidos también implica que vivamos vidas en santidad. Y dice allí que fuimos escogidos desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Así que esto describe tanto un propósito como un resultado. El propósito es vivir en santidad, el resultado es estar sin mancha. Las personas injustas son declaradas justas por Dios. Los pecadores indignos hemos sido declarados dignos por la salvación de Dios, y todo porque Él nos escogió en Cristo. Todo por la obra que Cristo consumó. Así que esto se refiere a esa justicia que es imputada de Cristo en nosotros, esa justicia con la cual hemos sido justificados delante de Dios, hemos sido declarados justos y que es concedida a nosotros los creyentes. Pablo escribió a la iglesia de Filipos en Filipenses capítulo 3, versículo 9, diciendo así: y encontrarme unido a él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe, que es una justicia perfecta, ¿verdad? Esa justicia que pone Dios en los creyentes y que nos hace santos y libres de culpa delante de Dios. ¿Y para qué? Bueno, dice en Efesios 5, versículo 27, que lo ha hecho para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y todo es la obra de Dios en nosotros.
como dice también Pablo en Colosenses 2:10, nosotros estamos completos en Cristo. En Cristo estamos completos. Y aunque la vida diaria, nuestra vida cotidiana, se haga inevitable que no vivamos, que nosotros podamos vivir todo el tiempo dentro del parámetro de santidad perfecta delante del Señor, por la justicia de Cristo, somos vistos como justos y perfectos, ¿no? Porque somos escogidos de Dios en Cristo para ser justificados. Entonces, somos escogidos para anunciar las virtudes de Dios y obviamente somos escogidos para ser santos y sin mancha. Y un tercer aspecto de nuestro llamado lo encontramos en Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice así. Hermana Estelinda, si pudieras leer, por favor. Como no, pastor, aquí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Muy bien, gracias. Entonces, ¿para qué es que fuimos creados en Cristo Jesús? Dice allí, para buenas obras. Para buenas obras, para hacer buenas obras. Las buenas obras no pueden producir salvación, ¿verdad? Eso lo vimos, lo sabemos, lo tenemos claro. Pero las buenas obras son resultado de esa salvación y constituyen frutos evidenciales de esa salvación en nuestra vida. Esas obras son producto de la obra del poder de Dios que se está desarrollando en cada uno de nosotros conforme Dios las dispuso de antemano, conforme Dios las preparó de antemano. Dice en Juan capítulo 15, versículo 8, que en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amados, el llamado que tenemos del Señor en nuestras vidas prácticas implica que estemos dando fruto. Tenemos que dar fruto. No tenemos que dar fruto porque ahora yo soy mejor persona o porque ahora soy menos pecador. Yo doy fruto porque la obra de Dios en mí me produce fruto. Entonces, en mi vida práctica debe haber fruto. Debe haber buenas obras, debe haber resultado de esa fe en la que estamos viviendo. Como decía Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, la fe que tenemos produce fruto porque Dios lo ha preparado así de antemano en nuestras vidas. Alguien que me ayude por allí rápidamente con 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 17, y alguien más, Tito, capítulo 2, versículo 14. Segunda Timoteo 3, 17 y Tito 2, 14. Ajá, Wanda va con uno y el otro, Sorana. Muy bien. Ya, segunda de Timoteo 3, 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ajá. A fin de que el hombre de Dios sea, y ahí se acuerdan que está hablando de que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y todas estas cosas, para preparar al hombre de Dios para que sea perfecto, para que enteramente esté preparado para buenas obras. Y me hace recordar de la lista que dijimos al principio, que Ronnie decía, leer la palabra de Dios constantemente. Bueno, es necesario, sí, porque esas buenas obras para las cuales estamos preparados de antemano van a ser el fruto de eso que el Espíritu Santo obra en nosotros en la preparación que nos da a través de la palabra de Dios. Por eso la estudiamos, por eso necesitamos la palabra de Dios. Y dice en Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para irnos y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Muy bien. Entonces, ¿se dio para qué? Para redimirnos, purificarnos para sí mismo y es un pueblo que Él ha dispuesto para buenas obras, celoso de buenas obras.
Eso es algo que en la vida práctica del creyente debe estar visible. Así que cuando nosotros vemos esto, nosotros tenemos que darnos cuenta que al igual que su salvación, la santificación de un creyente, ¿verdad? Ese proceso que estamos viviendo y las buenas obras que estamos llamados a vivir prácticamente son ordenadas antes de que comience el tiempo, antes de que todo sea hecho, antes de que todo sea creado, ¿verdad? Dice en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, está hablando con nosotros, a estos también los llamó, y a los que llamó, está hablando con nosotros, a esto también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, estos 3 versículos nos dejan ver que, por una parte, nuestro llamado implica que somos escogidos para anunciar las virtudes de Dios. Por otra parte, somos escogidos para ser santos y sin mancha. Y también que fuimos escogidos, fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras. Ahora, cuando nosotros pensamos estas cosas que tienen que ver con algo práctico, ¿verdad?, nos enfrentamos con un problema, ¿verdad? Y el problema es que a nosotros no se nos hace natural vivir conforme a lo que hemos sido llamados en Cristo. No se nos hace natural predicar la palabra de Dios o compartirla. No se nos hace natural ser santos, ¿verdad? Y sin mancha. Y no se nos hace natural las buenas obras. Eso no es natural en nosotros. Esa es la realidad. Nosotros venimos de una condición que, como hemos visto, nos mantenía esclavos al pecado, muertos en nuestras transgresiones, en nuestros delitos, apartados de Cristo. En otras palabras, venimos de una condición en la que estábamos incapacitados para responder a Dios. Ahora, ¿cómo podemos responder a estas verdades ahora entonces? ¿Cómo podemos responder de manera tal que en nuestro llamado podamos cumplir con esas cosas? ¿Ah? Y la pregunta que hay que responder es, ¿cómo somos entonces capacitados para cumplir este llamado a ser santos, a hacer buenas obras que glorifican a Dios y a declarar sus virtudes? ¿Cómo es esto posible? Bueno, en resumen, y como lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos visto que Dios nos libera de la esclavitud del pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Veíamos eso en Romanos capítulo 6, versículo 16, dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a las enseñanzas que le fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia, ¿no? Entonces, hemos sido liberados de esa esclavitud. Ya no tenemos obligación con el pecado, ya no tenemos obligación con la naturaleza pecaminosa. Dice también en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, después de recordar a los cristianos en Corintio cuál era su anterior forma de vivir, Pablo les dice lo siguiente. Y podrías leer, por favor, Ruth, aquí, 1 Corintios 6, 11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gracias, Maylin. Entonces, Pablo les recuerda que sí, ustedes eran todas esas cosas y eran esclavos del pecado y todo esto, pero
ahora ya fueron lavados, ya han sido santificados, ya han sido apartados, ya han sido justificados, ¿no? Entonces, por esta verdad es que Pablo también escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, lo siguiente. Juliana, ¿podrías leer, por favor? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Sí, gracias. Entonces, como cristianos, ya nosotros no somos esclavos al pecado, ya no estamos muertos para las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos que como un cadáver no responde a nada? ¿Verdad? Ahora no, a través de la obra de Cristo en la cruz y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, en esa obra que Él está desarrollando en nosotros, Dios nos toma a los que estábamos muertos y nos da vida, nos hace una nueva creación. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de que éramos esclavos del pecado, nosotros teníamos que reconocer que no había ninguna conciencia en nosotros de ese estado de esclavitud, ¿verdad? Nosotros no nos considerábamos esclavos, aunque estábamos viviendo esclavos, caminando hacia la muerte eterna, no lo considerábamos así, ¿verdad? Pensábamos que éramos libres, que entendíamos esto, que estábamos bien. Pero cuando entendimos la verdad y fue revelada esa verdad y el Señor nos da la fe para creer, por esa obra del Espíritu Santo de arrepentimiento en nosotros, entonces nos dimos cuenta y pudimos poner nuestra confianza en Cristo y hemos sido salvados. Bueno, de la misma manera, ahora no se trata de sentir algo en particular, no se trata de si yo me siento realmente una nueva criatura. Cuando yo me miro en el espejo me doy cuenta que no soy una nueva criatura. Al contrario, cada vez estoy menos nuevo, ¿verdad? Bueno, por algo Pablo también decía que el viejo hombre se va deteriorando por fuera, pero por dentro se va rejuveneciendo y todo eso. Pero el tema aquí, el punto es que de la misma manera que nosotros por fe aceptamos a Cristo y la salvación en Él, de esa misma manera, nosotros debemos vivir nuestra vida como creyentes en fe, como creyendo que somos una nueva creación. Y lo creemos porque Dios lo dice en su palabra. Dios nos lo dice. Creyendo tal y como nos lo dice Él allí, entendiendo que Él no solamente nos ha auxiliado, no solamente Él nos mandó un salvavidas para que nos agarráramos de Él, sino que también Él está respirando una nueva vida en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que como lo comentamos la semana pasada, nosotros podemos tener la confianza de que Dios completará su obra en nuestras vidas, toda totalmente, tal y como Él lo ha dicho desde antes de la fundación del mundo. Recuerda esto, recuerda que no somos nosotros los que finalmente, por nuestros propios esfuerzos, nos estamos consagrando cada vez más y nos estamos santificando. Eso no es mi esfuerzo. Yo no tengo el poder de santificarme a mí. Es la obra de Dios. Es en la medida en que yo permito que esa obra de Dios esté desarrollándose en mi vida, que entonces voy a ver la evidencia de eso en mí. ¿Ok? La evidencia de mi vida. Ajá, ya. Ahí se fue. Entonces, Dios, por la obra terminada de Cristo en la cruz a través del Espíritu Santo, obra en nosotros para completar la obra de salvación en nuestras vidas, tal y como lo dijo. Mira lo que dice Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Sheila, ¿podrías leer allí, por favor? Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Y así lo hará. Muy bien, gracias. ¿Verdad? Entonces, Dios mismo, ese mismo Dios
de paz, Él nos va a santificar por completo, es su obra. Por eso algo que tenemos que ir entendiendo en nuestra vida práctica de creyentes, cuando queremos glorificarle a Él, es que nosotros no le estamos dando gloria a Él cuando queremos hacer en nuestra propia fuerza toda esa lista de cosas que pudimos pensar y escribir hace un momento. ¿Se dan cuenta? Es Él, es su obra, Él es el que lo va a completar, Él es el que nos va a santificar, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Dice también en Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo refiriéndose a esto. A ver, ¿quién podría leer allí, por favor? Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Estoy convencido de esto, decía Pablo. Pablo estaba convencido. Y yo cuando leo este versículo siempre me quedo allí en ese convencido, porque para mí la clave de nuestra vida práctica tiene que ver con eso, con el convencimiento. Estoy convencido realmente de que aquel que comenzó esa buena obra en mí la va a completar. Estoy convencido de eso. ¿Ah? Necesitamos estar convencidos. Necesitamos. Y si yo digo, Señor, cuando hay algo que no estoy convencido así mucho, Señor, ayúdame, sé tú convenciendo, que tu Espíritu Santo me ilumine de manera tal que ese convencimiento sea una realidad en mi vida, porque eso es lo que va a permitir que mi vida práctica desarrolle lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en mí. Dice también Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 21 y 22. Si pueden leer, ¿quién puede leer por allí? Daniel, bienvenido. Que por fin luchando, entrando, luchando. ¿Puedes leerlo? Hola, dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló con propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Amén, gracias. Dios, fíjense, es Dios el que nos mantiene firmes, es Dios el que nos provee, es el Dios el que nos llamó, es Dios el que está obrando. Entonces, como nuevas creaciones, sencillamente nosotros tenemos una obligación privilegiada. ¿Cuál? La de vivir, no como solíamos vivir apartados de Cristo, sino como aquellos que han sido redimidos. Y ahora, como miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos reconocer esta obligación, debemos tenerla como una convicción en nuestra vida. Consideremos esto. Hay 3 características de nuestra nueva vida en Cristo. Hay 3 características que necesitamos considerar para que nos demos cuenta cómo entonces todo esto práctico que estamos viendo, que es una obra de Dios en nosotros, puede ser evidenciado en mi vida. ¿Qué participación tengo yo en ese proceso que está Dios desarrollando en mi vida? ¿Verdad? Y hay unas características de nuestra nueva vida que nos dan entendimiento de eso. Podemos destacar que nuestra nueva vida como creyentes, cuando Dios nos ha convertido, nos ha sellado con el Espíritu Santo, hay estos 3 elementos que son vitales para entender cómo es posible vivir esa vida que agrada a Dios. Primero, se nos ha dado una nueva naturaleza y con ello una nueva mentalidad, ¿verdad? Lo segundo, ahora estamos muertos y liberados del pecado, muertos al pecado y liberados del pecado. Y también estamos en una batalla espiritual. Sí, estas 3 características que corresponden a la vida de cada uno de nosotros como creyentes, son esenciales entenderlas y tenerlas claras como algo que es una verdad en nuestra vida, porque nos van a ayudar a poder vivir de manera práctica esos otros elementos que estábamos considerando hace un momento. Mira, vamos a ver en Romanos las palabras de Pablo que nos ayudan
entender un poquito estos tres aspectos de las características de la nueva vida en Cristo. Romanos 8, versículos 5 al 8. No sé si se alcanza a leer bien allí en la pantalla. Si la pueden leer bien, el que la pueda leer bien, la hermana Estelinda puede ser. Sí, pastor, aquí vuelvo. Bien. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gracias. Sí. Muy bien. Este es otro pasaje, bueno, todos los pasajes son interesantes, pero pensando en lo que estamos viendo, consideremos algo aquí. ¿Cuál podría ser o cuál es la principal diferencia que nos plantea Pablo aquí entre un cristiano y un no cristiano? ¿Cuál sería la principal diferencia? A ver, ¿qué me da una idea de qué es el? Ajá, Wanda. Que un no creyente va a vivir según la carne, su deseo de la carne. Ajá, que un no creyente va a vivir según los deseos de su carne y el creyente Va a luchar contra eso. No lo va a luchar contra eso. Ok, muy bien, excelente. Vamos ahí con la idea. Fíjense, para identificar esto, la frase que Pablo utiliza aquí es los que son, ¿verdad? O los que viven conforme a, que creo que la Reina Valera creo que está así, los que viven conforme a, los que son o los que viven conforme a. Esa frase está siendo usada aquí para hacer la distinción entre aquellos que viven ocupándose de la carne o de la naturaleza pecaminosa o los deseos de la naturaleza pecaminosa y los que se ocupan de los deseos del espíritu. Así que aquí está indicada la esencia fundamental, es decir, la inclinación o la disposición que tiene toda persona en sí misma. O sea, visto de otra manera, nosotros podemos notar que solo hay dos posibles inclinaciones, no hay más. Solo hay dos posibles disposiciones en el ser humano, hacia los deseos de la carne o hacia los deseos del espíritu. Esas son las dos opciones que hay. Y aquí la diferencia principal entre un cristiano y un no cristiano está justamente en que el no cristiano solamente puede tener inclinación a los deseos de la carne. No tiene más opciones, ¿sí? Nosotros sabemos en las escrituras, como por ejemplo en el pasaje de Gálatas capítulo 5, Pablo habla de cuáles son los frutos de esa naturaleza pecaminosa, qué es lo que producen aquellos que viven según la naturaleza pecaminosa o la carne. Y entre otras cosas, aquellos que son controlados por el pecado, que están muertos en el pecado, manifiestan lo que Pablo llama las obras de la carne o obras de la naturaleza pecaminosa. Y dice, vamos a leerlo en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Ajá, Nuris. Ok, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Bien, entonces fíjense, dice aquí, dice lo primero que dice allí es que para que busquen, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, ¿no? Pablo hace una exhortación general a que pongamos nuestro corazón en las cosas de arriba, o sea, que literalmente busquemos las cosas de Dios. Hay un llamado a eso. Pero luego sigue especificando aquí mismo esa exhortación de cómo es que se buscan las cosas de arriba, ¿no? Y esto cómo se hace. Bueno, tiene que ver primeramente con nuestra mente. Concentren su atención. Pablo nos dice que debemos concentrar nuestra atención en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. En otras palabras, si vamos a vivir una vida que glorifica a Dios,
que busca a Dios, que busca su voluntad, pues debemos cultivar una mentalidad celestial, una mentalidad santa. ¿Y cómo se cultiva una mentalidad santa? Bueno, ¿qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Qué lees? Así que no es suficiente para nosotros simplemente asumir que Dios nos ha dado una nueva naturaleza y que junto con esa nueva naturaleza nos ha dado una nueva mentalidad y que nos sentemos a observar cómo el Espíritu Santo se mueve. En ninguna parte de la Escritura nos dice, bueno, tú creíste, siéntate tranquilito y espera que ya Dios va a hacer todo el resto, ¿no? En el sentido de esa inactividad pasiva y desinteresada de nuestra vida cristiana. No, hay un llamado, muy por el contrario, a ser proactivos, a cambiar nuestras mentes, nuestra manera de pensar, a pensar en cosas que realmente tengan que ver con el reino de Dios, que nuestras mentes dejen de pensar en las cosas que no son espirituales, que esas cosas que vienen a nuestra mente y que lo que hacen es alimentar nuestra naturaleza pecaminosa, esas cosas debemos rechazarlas. Pablo en Romanos 12 se refiere a esto como renovar nuestras mentes, ¿verdad? Renovar nuestro entendimiento. Y eso solo se puede hacer cuando vamos a su palabra, cuando estamos alimentándonos, llenándonos de su consejo. Cuando nosotros creímos, una vez y por todas, Él nos dio una nueva naturaleza y nos dio una mente capaz de entender las verdades espirituales. Todos, tú y yo, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de entender esas verdades. Por ello, nosotros necesitamos continuamente estar renovando nuestro entendimiento. Todavía nosotros podemos caer en los viejos patrones de pensamiento, ¿verdad? En nuestros viejos deseos. Y si nosotros dejamos que sea nuestra naturaleza pecaminosa la que siga dirigiendo nuestros deseos, pues allí vamos a tener un problema porque vamos a seguir alimentándola, ¿verdad? Vamos a seguir alimentándola. Entonces, ¿cómo cultivamos una mentalidad piadosa? ¿Cómo la cultivamos? Bueno, hay una en particular, hay muchas cosas que aquí podríamos seguir también extendiéndonos, pero solo quiero darte una idea de algo que para mí creo que es fundamental y que tiene que ver con el consejo que Pablo da a la iglesia de Filipo. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, fíjense aquí, Pablo nos da una recomendación clave para ese poder alimentar nuestra mente de lo que corresponde, ¿no? Y básicamente se refiere a que la mejor cura para el pensamiento pecaminoso, para nuestro pensamiento pecaminoso, es un pensamiento espiritual. En otras palabras, meditar en la palabra de Dios, lo que Él nos ha estado revelando de sí mismo, de su plan sobre nosotros, sobre la vida que estamos llamados a vivir, meditar en eso. O sea, yo entiendo y vienen a nuestra mente luchas, ¿verdad? Y cosas y pensamientos, pero si nosotros dejamos que sea ese pensamiento el que esté gobernando, pues definitivamente va a gobernar. Pero el Señor dice que si vamos entonces a pensar lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, cuando llenamos nuestra mente de esas cosas, en esa misma medida nosotros vamos a poder estar alimentando nuestra mente de manera correcta, ¿verdad? Y en segundo lugar, en el versículo siguiente, en el versículo 9, Pablo dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Esto haced. En otras palabras, sé obediente. Eso que tú estás encontrando en la palabra de Dios, ese consejo que estás encontrando, obedécelo, síguelo, llévalo a la práctica en tu vida. Y si recuerdan la lista que vimos allá en el principio, alguien dijo obediencia dentro de las cosas que serían para glorificar a Dios. Bueno, entonces obedécele, pero no bajo condición.
No obedezcas solo las cosas que a ti te parecen que, bueno, esta sí me gustaría obedecerla, pero no. Nosotros sabemos que la obediencia es la evidencia de que estamos viviendo por fe, que estamos confiando en Dios, que tenemos una esperanza en esa herencia que nunca se va a desvanecer. Eso lo da la obediencia, o sea, lo muestra la obediencia, ¿verdad? Muestra que estamos viviendo de esa manera. Pero también deberíamos estar conscientes del papel que juega la obediencia en el cambio de nuestros deseos, ¿sí? La obediencia es una respuesta de la fe, pero también cuando nosotros obedecemos, estamos dando evidencia de una fe genuina y además estamos fortaleciendo nuestra misma fe. Se retroalimenta. Estamos fortaleciendo nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios se vuelve más segura a través de la obediencia. Entonces, ¿cómo cultivamos una mentalidad piadosa, una mentalidad en obediencia a Dios? Bueno, meditando en la palabra y haciendo la práctica en nuestra vida, ¿verdad? Y yo sé que eso es algo que tú conoces, algo que tú has escuchado, eso es algo que ya sabes, pero la pregunta que tenemos que hacernos cuando nos encontramos diciéndonos, ah, no, eso yo ya lo sabía, eso ya yo lo conocía, es, ¿y está en tu vida eso? ¿Eso está siendo una verdad en tu vida? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y por otra parte, sigue diciendo aquí en Colosenses, cuando leíamos en Colosenses, dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Nota que este versículo 3 habla de que la base para el desafío que Pablo hace a los cristianos de cultivar una mentalidad piadosa tiene sus raíces en la verdad, tiene sus raíces en la verdad de que Cristo nos ha dado una vida nueva, de que en Cristo nosotros hemos muerto al pecado y estamos guardados con Él. Así que Pablo está diciendo que prácticamente los creyentes vivimos en la realidad de Cristo, vivimos en la realidad de Él. La idea, hermanos, es que muertos al pecado, vivimos para Cristo. Entonces, bueno, pongamos nuestra mirada en las cosas que reflejan esa realidad, ¿verdad? Pongamos nuestra mirada. La otra cosa, haz morir las cosas pertenecientes a la naturaleza pecaminosa. Otra cosa básica que la Escritura nos llama a hacer como cristianos es hacer morir las cosas pertenecientes a la naturaleza pecaminosa. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9 dice así. ¿Quién lo puede leer rapidito, por favor? Dice así, Colosenses 3, 5 al 9. Sí. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni excita. Sí, Juan, era hasta el 9. Ok. Está bien. Gracias, gracias. Fíjense, aquí en el versículo 5, mire lo que dice Pablo a los cristianos en Colosas que tienen que hacer. Él les dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal o la naturaleza pecaminosa o los deseos de la carne, ¿verdad? Y les exhorta entonces a poner la mirada en las cosas de arriba. Primero, ¿verdad? Veíamos antes. Para cultivar esa disposición espiritual. Y ahora exhorta a dar muerte a la carne. Ahora, nosotros en Romanos 6 veíamos que estamos muertos al pecado ya, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada junto con Cristo, ¿verdad? Pero aquí Pablo está exhortando a los cristianos a seguir dando muerte
a las actitudes, a las acciones que pertenecen a esa naturaleza que ya fue crucificada junto con Cristo. Así que otra vez debemos seguir en ese proceso de ser transformados en lo que ya somos posicionalmente en Cristo, santos e intachables, ¿verdad? En este proceso. Y a medida que nosotros vamos muriendo a esas cosas, el pecado está siendo purificado de nosotros y nos estamos volviendo más como Cristo. Así que si notas la amplitud de esta exhortación de Pablo, cuando Pablo dice que hagan morir lo que es propio, lo que pertenece, lo que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, Pablo no está hablando de categorías nada más. No está hablando solamente de algunas cosas de la naturaleza pecaminosa. No está hablando de algunos pecados, ¿no? Ni de algunas actitudes, ¿no? No hay cosas admisibles o cosas no admisibles. Fíjense algo, cualquier remanente, cualquier vestigio en nuestra vida que no sea del Espíritu Santo, que no sea de Él, es incompatible con nuestra nueva naturaleza, es incompatible con lo que somos en Cristo y por lo tanto se tiene que ir, por lo tanto tiene que ser rechazado, ¿verdad? Y si entonces, si nosotros estamos llamados a hacer morir lo que es propio de nuestra naturaleza pecaminosa, la pregunta sería, ¿cómo hacemos morir las cosas de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Verdad? Y rápidamente vamos a ver tres cositas. La primera, ¿cómo la hacemos morir? Bueno, identificando la presencia del pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que nosotros debemos ser conscientes de esas actitudes pecaminosas, de esas acciones en nuestra vida que son incompatibles con lo que somos en Cristo, ¿verdad? Esas cosas que el Espíritu Santo mismo nos confronta, que nuestra conciencia y la palabra de Dios nos hace reconocer en nuestra vida. Todos nosotros como creyentes, puedo tener la certeza de que como creyentes vamos a tener una luz de alerta en cuanto a aquellas cosas que son pecado y que ofenden a Dios. Lo vamos a saber. Así que para hacer morir las cosas de la naturaleza pecaminosa, nosotros necesitamos identificar esos patrones de pensamiento, esos deseos que guerrean. Entonces, les estaba diciendo que una buena manera para poder tal vez hacer un escrutinio, una revisión de esas cosas que están en contra de lo que Dios espera de nuestras vidas, que ofenden a Dios, que son pecados, bueno, ahí tenemos Colosenses capítulo 3 y Gálatas capítulo 5. Tú te lees allí y puedes identificar esas actitudes que pertenecen a la naturaleza de la carne y compararlas con tu vida. A ver, ¿cómo estoy siendo? Yo soy pendenciero, iracundo, debemos rechazar, ¿no? Entonces, lo primero para poder hacer morir esa naturaleza en nosotros, esos deseos, es identificándolo, preguntándonos cuáles de estas cosas tienen todavía indicios de presencia en nuestra vida, cuáles de esas cosas. Una vez que lo identificamos, lo segundo es ¿qué? Bueno, lo segundo es orar por liberación del pecado. ¿Ah? Después de que has hecho tu trabajo de identificación, Bueno, hermanos, esperemos a ver si logra reconectarse. Realmente suele ser al revés, se nos suele caer a mamá y a mí el internet, no a él. Pero bueno, esperamos que pueda solucionar eso rapidito. A ver si terminamos. Ya estamos terminando, pero no me quieren dejar. Payón, claro. Ajá. Sí escucha. Ok, ahí vamos. Sí. Estamos en esto, ¿no? En morir. Aquí, bueno, me tocó reiniciar todo esto aquí. Bien, entonces, recapitulando. ¿Cómo hacemos morir las cosas de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿No? Estábamos viendo esto. Y destacábamos tres cosas. La primera, identificar la presencia del pecado. La segunda, orar por liberación, porque es Dios el que nos da el poder para ello. Es Dios el único que lo puede hacer en nosotros. Dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros identificamos algo en nuestra vida que está siendo obstáculo o que está viviéndose de manera incorrecta, es a Él primeramente que tenemos que acudir para pedir ayuda, ¿no? Y en tercer lugar,
nosotros nos damos cuenta que la otra manera en que podemos hacer morir las cosas de nuestra naturaleza pecaminosa es matando de hambre al viejo hombre, ¿no? Y cuidado, vamos a explicar bien esto. En la carne, no vaya a pensar que si su esposo está un poquito mayor, entonces quiere matar al viejo hombre, ¿no? Cuidado, no quiero malos entendidos. Entonces, ¿qué significa? Vamos a aclarar esto rápido. ¿Qué significa matar de hambre a la carne? Bueno, fíjense algo. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, se alimenta justamente cuando nosotros dejamos de pelear con el pecado. Cuando nosotros le damos cabida al pecado y como que bajamos los brazos, lo que estamos es dándole alimento a la carne, de manera que no la enfrentamos, no luchamos, no hacemos nuestra guerra con nuestra nueva naturaleza al pecado y dejamos que él gobierne. Y prontamente nos vamos a dar cuenta que el pecado está gobernando y que está fuertemente alimentado. Entonces, la forma de alimentar la naturaleza pecaminosa es que si nosotros alimentamos más el pecado, en lugar de que se llenó y se sació, va a pedir más. Yo cuando veía esto, yo pensaba en un niñito. Ustedes han visto un niñito de esos que son tremendos, que está en la tienda con la mamá y se tira al piso a llorar porque no me compraste, yo quiero una chupeta, y llora hasta que no le dan, y hace berrinche hasta que no le dan la chupeta, y le dan la chupeta y sigue haciendo berrinche después por otra cosa, porque realmente no sé. Bueno, así somos, así nos comportamos cuando dejamos que el pecado así, un tantito, un poquitito, tome control en algo en nuestra vida. Entonces, la forma de matar de hambre la naturaleza pecaminosa es no darle lo que desea, es decirle no al pecado, es decirle no. Esa es la esencia de lo que Pablo nos exhorta a hacer aquí, eliminando esas actitudes, esos deseos, esas acciones que están alimentando al viejo hombre. Por eso, si hay algo en tu vida que la palabra de Dios te está mostrando que es pecado, amado hermano, déjate de darle largas a eso, tienes que cortarlo. No hay otra vuelta, no hay otra manera. Es cortarlo, es quitarlo, es sacarlo de tu vida. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27, Pablo dice algo allí que me hace pensar justamente en este hecho de hacer morir la carne. Él dice, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y pensando en lo que estamos hablando, tiene que ver con eso. El pecado no puede enseñorearse en tu vida. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos permite tomar la decisión de decirle no. Y creo que una última cosa que debemos destacar ya para terminar sobre hacer morir las cosas que pertenecen a la naturaleza pecaminosa es que dado que nosotros somos susceptibles a caer en esos viejos patrones pecaminosos, ¿verdad? Porque somos susceptibles de eso, es necesario que tengamos a crucificar, a llevar nuestra cruz, diariamente y seguir a nuestro Señor, ¿verdad? Así como el Señor dijo en Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Cada día. O sea que es algo que necesitamos reconocer como constante. Debemos renovar cada día nuestra actitud de rechazo implacable e inflexible al pecado. No es nuestro amigo. Entonces, estamos viendo la última cosa que se nos manda para poder entonces cultivar o vivir una vida conforme a lo que Dios espera, tiene que ver con vestirnos con las virtudes de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo nos desafía a cultivar primeramente esa mentalidad y disposición espiritual
después hacer morir las cosas que son producidas por la naturaleza pecaminosa, y finalmente en estos versículos 12 y 14 al 14 de Colosenses 3 nos da otro desafío. Otra vez, fíjate que estamos llamados a la acción. No es esperen, no, es revístanse. Literalmente nos manda a vestirnos con el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fíjense algo, revístanse, ¿no? Vístanse. Y podríamos pasar aquí mucho tiempo viendo cada una de las características de estos aspectos de los cuales estamos mandados a ser revestidos, pero en la última parte de este pasaje, Pablo nos dice o resalta por encima de los demás el fruto más superior, más importante. Dice, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Estoy fallando mucho. Pero solo quiero dejarle el final aquí con la aplicación, ¿verdad? Para cerrar, realmente ya estábamos terminando, pero no le vamos a dar muchas más largas. Entonces, ¿cómo nos vestimos de amor o de cualquiera de las virtudes que el Señor nos manda, ¿verdad? Pues primero, nosotros necesitamos meditar a menudo sobre el hecho de que las virtudes que debemos vestirnos son esas virtudes que vemos que Dios mismo nos ha mostrado a través de la salvación, su compasión, la bondad hacia nosotros, ¿verdad? La mansedumbre, la paciencia, todas esas virtudes que Dios nos ha mostrado. Reconociendo eso, o sea, Dios no nos manda a hacer algo que Él mismo no nos ha enseñado ya, de lo que Él nos ha dado. Así que esencialmente lo que debemos considerar para nosotros vestirnos del amor de Dios es la meditación en el Evangelio, en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que significa ser amados por Dios, porque todas estas cosas son el resultado del amor de Dios para nosotros en Cristo. Por esa razón, recuerda que la misericordia de Dios, como dice en Tito 3, es la razón por la que Dios nos ha salvado, ¿verdad? Él tiene esa razón para salvarnos, por su misericordia, no por un merecimiento nuestro. Y también nosotros podemos ver que la segunda forma para vestirnos del amor y de cualquiera de las virtudes es reconociendo que el amor de Dios se ha aplicado a nuestra vida y de esta manera aplicarlo en nuestra vida práctica a los demás, ¿verdad? Esencialmente, el amor es clave en nuestra relación con Él, pero también en nuestra manera de vivir a la manera de Él, ¿no? De hecho, dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, que en esto conocemos el amor, en que Cristo entregó su vida por nosotros y así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Entonces, la base de nuestra propia capacidad de amar es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es algo que ya Dios nos ha dado, es algo de lo cual Dios nos ha provisto. Así que cuando nos vestimos con amor y posteriormente con las otras virtudes de Dios, estamos hablando de vestirnos con el Evangelio. Es vestirnos con el Evangelio, ¿verdad? Y el punto final es que nosotros hablábamos sobre el cimiento de nuestra certeza objetiva de salvación. Y esto significa que la obra de Dios a nuestro favor fue hecha antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Sin embargo, nuestra certeza subjetiva, eso que tiene que ver con nuestra vida práctica, cuando vemos el fruto en nuestras vidas, cuando en nuestra vida práctica reconocemos lo que Dios está obrando, entonces dice Juan que en particular nuestra capacidad de amar a otros cristianos como Cristo nos amó a nosotros muestra una evidencia de ese fruto, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Entonces, en conclusión, finalmente, nosotros estamos siendo llamados a cultivar una mentalidad piadosa, ¿verdad? Una mentalidad que está llena de las cosas de Dios. ¿Qué otra cosa estamos llamados a hacer? Bueno, estamos llamados a hacer morir todo lo que pertenece a nuestra naturaleza pecaminosa, reconociéndola, entregándole a Dios esa lucha y vistiéndonos entonces con las virtudes cristianas, en particular con la virtud del amor, ¿verdad? Y con eso
por fin estamos terminando esta parte, ¿verdad? Vamos a ver si no se termina de cortar. La próxima semana vamos a estar hablando de escuchar a Dios, escuchando a Dios. Y bueno, yo sé que fue accidentado esto al final, pero si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieras aportar, aprovechemos que el internet parece que se estabilizó otra vez.